así se lo distribuye para cada. Allá. Yes. No quiere hacer nada. Buen día. Muy bien. Yes. Bienvenidos al campo. Vamos a charlar un rato sobre algo que empezó hace 40 años y todavía sigue todavía. ¿Qué es la infección por el VIH o HIV que quiera tratar? Es una pandemia prolongada, ya pesada, pero bueno, es lo que hay. Si uno tuviera la posibilidad de hoy de observar la evolución de una infección por VIH en una persona determinada, sin ningún tipo de intervención, observando solamente a ver qué pasa, lo que vamos a ver, que es un poco lo que se veía años atrás, que es una patología o es un cuadro clínico que se caracteriza por tener dos etapas sintomáticas, uno al comienzo, cuando se produce la infección, y otra al final, cuando ya el sistema inmune está desarticulado y el paciente ya no se puede defender de nada. En el medio, hay un periodo de falta de síntomas, de silencio clínico o latencia clínica, que en general se vive en algunos años, 10, 12, 14 años, varía un poco, y que este silencio clínico no se ve acompañado del silencio virológico. No hay silencio virológico. El virus sigue replicándose poco, mucho, más o menos lo que puede. Y eso lleva a que se pueda observar que los linfocitos TCD4 positivos vayan descendiendo lenta y progresivamente a través del tiempo, con mayor o menor velocidad, hasta llegar más o menos a valores de 200 células por milímetro cúbico, y a partir de ahí ya se acepta de que el paciente entró en una etapa de inmunodeficiencia, que obviamente si no hay ningún tipo de intervención se irá profundizando hasta prácticamente desaparecer el linfocito CD4, y por lo tanto ese paciente va a padecer una serie de complicaciones infecciosas o no infecciosas, pueden ser tumorales, que van a terminar con la vida del paciente. En su primer episodio, en su segundo episodio, en el tercero, hasta acompaña cuando tomamos examen. Y en general lo que yo he notado es que cuando se sienta por lo menos al lado mío y se queda ahí, a los alumnos a los cuales tomo examen le va bien. Así que asegúrense de tener ganas de una duda. Esas cosas que uno no sabe de dónde salieron, pero se evidenció acá y parece tener domicilio en el pabellón puesto. Por lo menos parece que come ahí. Acá no. Entonces, una etapa inicial con sintomatología variable, en general no grave, no significativa, por eso hay que estar con el ojo y el oído atentos. Y este periodo suele durar más o menos entre 4 y 6 meses en total. Después vamos a hablar en detalle de este periodo. Y eso es la primera etapa, que se denomina infección temprana, infección aguda, tiene diversos nombres. Luego viene la etapa de silencio clínico, y cuando el paciente entra en inmunodeficiencia empiezan a aparecer las complicaciones infecciosas y tumorales. Algunos avisan con tiempo de que está entrando en inmunodeficiencia, y en general se quejan de pérdida de peso, no parece ser mi caso, empiezan a tener mucha astenia, una febrícula vespertina, nocturna. El paciente empieza a buscar diagnósticos propios que lo conformen, lo cogen, ¿no? Estoy estresado, estoy cansado, trabajo mucho, esto, lo otro. En realidad lo que está sucediendo es que está deteriorándose inmunológicamente y por lo tanto van a empezar a aparecer complicaciones. Esta última etapa tiene manifestaciones clínicas que dependen de las infecciones oportunistas que puedan tener, o de los tumores que desarrollen, o de una entidad muy característica y que es aparentemente provocada por la misma agresión del virus, y que es lo que se denominaba antiguamente la demencia asociada al SIDA. Un cuadro de deterioro cognitivo progresivo que lo lleva al paciente a la muerte en un plazo no muy largo.
Bueno, desde el 80 hasta ahora, más o menos se han registrado alrededor de 80 millones de infecciones y alrededor de 36 millones o un poco más de personas fallecidas en todo el mundo. Estos datos son de UNICEF del año 2021 más o menos. Sí, 2021. Y este mismo año, el último que tiene datos concretos, hubo, o mejor dicho, se estimó la cantidad de personas infectadas en el mundo vivas entre poco más de 37 millones de personas. Ese año, 2021, se observó la aparición de 1,5 millones de nuevas infecciones. Uno dice, bueno, 1,5 millones de nuevos infectados en un año no es poca cosa, y no lo es. Las muertes que se produjeron por esta enfermedad en este año no llegaron al millón, a 680.000 fallecimientos en todo el mundo. Pero lo que es importante fue que las personas que empezaron el tratamiento, que accedieron al tratamiento, en este año ya completaban 28 millones, un poco más de 28 millones de personas en el mundo. Ahora bien, volviendo a las nuevas infecciones, dijimos 1,5 millones, son un montón, pero si las comparamos con el pico de nuevas infecciones que hubo en el 2001, que fue el pico máximo, donde ese año se produjeron 3.300.000 infecciones, vemos que acá hemos bajado un poco por debajo de la mitad. Y las muertes por SIDA, que están en 680.000, en el pico, que fue en el 2005, eran 2 millones de muertes. ¿Y por qué se produjo todo este beneficio? Se produjo porque el acceso a los tratamientos antirretrovirales creció más del 360% de todo el mundo. Y esto hace, el tratamiento antirretroviral lo que hace, en última instancia, porque no cura, no termina con la infección, lo que hace es frenar la multiplicación viral. Con lo cual, la respuesta inflamatoria del organismo se apacigua, no desaparece, queda, unas brasitas quedan ahí jodiendo. Pero el paciente ya no tiene esa progresión a la inmunodeficiencia, ya no tiene infecciones oportunistas, no desarrolla tumores y, por lo tanto, no enferma de SIDA, no muere por SIDA. Muere por otra cosa, como son los otros. Muy bien. Hasta acá vamos bien, ¿no? Ahora vamos a empezar con la tribuna local. Este 3 seguro no va a tener. Bueno, ¿qué pasa acá en Argentina? Son grandes. Estimación, casi 141.000 infectados vivos en nuestro país. Hay alrededor de 5.300 nuevas comunicaciones por año. Nuevas notificaciones no significan nuevas infecciones. Pueden ser, algunos de ellos, pacientes infectados hace mucho tiempo, pero que se enteran ahora. Las 2/3 partes de estos pacientes se atienden en la esfera pública de sanidad y más de 65.000 están en tratamiento provisto por el Ministerio a través de los hospitales públicos. La mayor parte de las infecciones, más del 98%, son por relaciones sexuales. Ya las infecciones por intercambio de agujas y jeringas, las producidas por transfusiones, la transmisión madre-hijo, que todavía tiene un valor un poco preocupante acá en Argentina, están acotadas. Entonces, el tema es de la transmisión a través de los teléfonos. La edad promedio del diagnóstico entre 30 y 35 años. Ahora aparece toda esta nueva clasificación de varones cis, varones trans, mujeres cis. Yo me estoy empezando a confundir un poco. Pero lo concreto es, si bien la enfermedad predomina en determinados colectivos poblacionales, es una enfermedad que depende de las conductas humanas. Recuerden, que yo siempre insisto con este tema, para tener una idea de la magnitud, que en la historia de la humanidad nunca una infección de transmisión sexual pudo ser controlada, mucho menos erradicada. La sífilis sigue dando vuelta cómodamente, la uretritis y esta también. Así que ojo con eso porque hace que la tarea sea complicada. ¿Cuál es la prevalencia que hay en Argentina de esta infección? La prevalencia es 0,4%, o sea, 4 por 1000. 4 de cada 1000 personas que viven en este país están infectadas por él, más o menos.
Ahora bien, este ya saben más que ustedes, está bien, ¿no? Se escucha todas las clases. Muy bien. Como la prevalencia es menor al 1%, se dice que Argentina es un país que tiene una epidemia concentrada, no expandida, sino concentrada. ¿Concentrada en quiénes? En algunos grupos poblacionales donde la prevalencia de la infección es mucho más alta. ¿Por qué? Y porque están en un riesgo mayor que los demás. Por ejemplo, si ustedes analizan tasas de infección en trabajadoras o trabajadores sexuales o en personas en situación de encierro, van a ver que las tasas son del 2,5 al 2,7%. O sea, 7 veces más que la tasa de prevalencia en la población general. Si ustedes analizan hombres que tienen sexo con hombres, van a ver que las tasas de prevalencia están en el 12%, o sea, unas 30 veces más que la población general. Y si ustedes analizan la tasa de las mujeres trans, van a ver que la tasa está en el 34% de los últimos años. Y estos son 90 veces la tasa de la población general. Entonces, esto no significa que la infección pase exclusivamente en esos grupos poblacionales. Lo que quiere decir es que en esos grupos la chance de adquirir en algún momento de la vida la infección por HIV es mayor, y a veces bastante mayor, que la que se observa en otros grupos poblacionales. Perdón. Algo que es importante. La mortalidad por SIDA, que es de alrededor de 2,5 por cada 100.000, 2,5 pacientes por cada 100.000 habitantes, es una tasa que también ha decrecido lentamente con los años. Y lo que quería anotar era el tema de lo que se denominan los diagnósticos tardíos. ¿Qué es un diagnóstico tardío? Un diagnóstico tardío es cuando ustedes hacen diagnóstico de infección por HIV porque el paciente está cursando una infección oportunista que ustedes saben que está relacionada con el HIV. Por ejemplo, si viene un señor que no sabe ni nunca se hizo una prueba para HIV y tiene una neumonía, ustedes lo estudian y resulta que esa neumonía es provocada por un hongo que es el Pneumocystis thilobresi, antes conocido como Pneumocystis carini. Ustedes saben que esa neumonía está muy relacionada a la inmunodeficiencia que provoca el VIH. Entonces, van, piden el test positivo. ¿Diagnóstico tardío? Sí. ¿Por qué? El enfermo ya está deteriorado inmunológicamente y ya tuvo complicaciones por eso. ¿Qué hacemos? ¿Lo velamos? No, hay que tratarlo. La mayor parte de las veces los podemos rescatar de esa situación y llevarlos a una situación anterior, donde su sistema inmune estaba en mejores condiciones. ¿Con qué? Con el tratamiento antirretroviral. Esa definición de diagnóstico tardío se amplió un poco en los últimos años y se incorporaron aquellos pacientes que no tienen ninguna complicación clínica, pero que ya tienen sus pruebas positivas y tienen menos de 350 linfocitos. O sea, no tiene manifestaciones clínicas, pero está yendo en camino a la inmunodeficiencia. Entonces, llegamos un poquito tarde, pero en ningún momento desaparece la posibilidad de rescatar al paciente con los tratamientos que disponemos hoy. Bueno. Muy bien. Y encontramos que hacemos el diagnóstico en un paciente que ya está en la velocidad, ya con la infección oportunista, se trata de dos. Sí. Se tratan las dos simultáneamente. Sí. Salvo dos excepciones. La tuberculosis diseminada y la criptoporrosis. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que cuando uno empieza a tratar y empieza de alguna manera a mejorar el funcionamiento del sistema inmune empieza a reaccionar contra antígenos a los cuales previamente no podía reaccionar porque estaba fundido. Entonces empiezan a aparecer recrudescencias de la enfermedad que lo trajo a la internación. O la aparición de otra, distinta, que hasta ese momento no se ve. Es lo que se llama el síndrome de reconstitución inmune. Entonces, en esos casos, como es posible que el paciente se agrave con el tratamiento antirretroviral, se aconseja iniciar el tratamiento específico de tuberculosis o de criptococosis y 2, 3, 4 semanas después empezar el tratamiento antirretroviral. Bueno.
Hay 6 trabajos que creo que son los mojones que fueron marcando el avance del conocimiento de esta patología. El primero de ellos, que tenía esta denominación, fue ACTG 076, del año 94, que se publica, el estudio se hizo entre el 91 y el 94, y donde se vio, mejor dicho, se incorporaron al estudio 300 y pico de mujeres embarazadas, con no menos de 14 semanas de embarazo, y que fueron randomizadas, aleatorizadas a recibir la única droga que había en ese tiempo, que era la AZT, o astigolimidina, o silodulina, o placebo. El estudio era doble ciego, cerrado, no se podía saber, ni el médico sabía lo que estaba dando, ni el paciente sabía lo que estaba dando. Muy bien. Se completó el estudio, nacieron las criaturas, recibieron también las primeras semanas de vida de las criaturas. La droga se administraba por vía oral durante el embarazo, por vía endovenosa durante el trabajo de parto, y al chiquito, al nacer, después de 6 o 12 horas, se le daba por vía oral jarabe de acetate. Bueno, ¿cuál fue el resultado? Cuando se abrieron los cielos y se vieron los resultados, las mujeres que habían recibido silodulina o acetate habían tenido sus chiquitos infectados en una proporción del 8,5%, mientras que las que recibieron placebo tuvieron 25% de infección en sus chiquitos. Entonces, primera conclusión, una droga puede reducir la chance de contagiarse. Muy bien. Después vino otro estudio, el estudio RACAI, en Sudáfrica, donde se ingresaron parejas cero discordantes. ¿Qué significa esto? Parejas donde eran parejas heterosexuales, donde uno de los dos miembros de la pareja estaba infectado y el otro no. Se le suministró aconsejamiento, preservativo, bla, 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 todas las indicaciones para los cuidados, pero como suele suceder, durante el estudio se fueron produciendo nuevas infecciones. A partir de la pareja que estaba infectada, o a partir de otra pareja que no era de la pareja. Oficina de exportación. Contacto fuera de la casa. Bueno, lo concreto, ¿cuál fue? ¿Qué fue? Fue que ninguno de los contagios se produjo con una carga viral menor a 400 copias por minuto. Como si uno llegara a tener la carga viral, de la cantidad de virus libres circulando en el campo, por debajo de ese valor, nos aseguraríamos de que esa persona no va a contagiar. Después, otro estudio que fue muy interesante, que fue el estudio SMART, donde los pacientes fueron también randomizados a recibir 2 esquemas. Uno, recibían el tratamiento antirretroviral de entrada ni bien ingresaban al estudio, sin importar qué valores de carga viral o de CD4 tenían. La otra rama era una rama que no empezaba el tratamiento hasta que sus CD4 bajaran por debajo de 250, lo tomaba, y si sus CD4 subían por arriba de 350, se pagaban el nuevo. Es decir, uno era tratamiento continuo, otro tratamiento intermitente. Los resultados, ¿cuáles fueron? Que los que estaban en la rama del tratamiento intermitente tuvieron más complicaciones, más enfermedades marcadoras de SIDA, más enfermedades no marcadoras, pero que de alguna manera se relacionan por inmunodeficiencia, que los que recibían tratamiento continuo. Entonces ahí aprendimos de que el tratamiento debe ser permanente, no hay que interrumpirlo, salvo la cuestión de fuerza mayor. Otro trabajo que fue bárbaro, en lo que permitió aprender de él, el 052, HPTN 052, donde los pacientes en una rama ingresaban y empezaban tratamiento. En la otra no empezaban tratamiento hasta que sus CD4 bajaban por debajo de 250. Muy bien. Al año, en la rama donde el tratamiento había sido inmediato y sostenido, solamente hubo 4 muertes. Mientras que en la rama donde el tratamiento fue diferido hasta que bajaran sus CD4, la cantidad de muertos fue 35. Diferencia altamente significativa. Conclusión, no hay que esperar.
No se gana nada esperando. Al contrario, se pierde. El penúltimo estudio está. Acá ingresaron, tenía un diseño parecido al 052, pero ingresaron gente que tenía más de 500 CD4. Estaban bajos. Asintomáticos, muy buena situación inmunológica, pero tratamiento permanente, tratamiento diferido. Y se vio que aún en el caso de los linfocitos muy buenos, mayores de 500, el paciente tenía menor chance de enfermar y morir por esta afección. Por lo tanto, la idea es que a partir de este estudio había que generalizar el inicio del tratamiento a todas las personas, independientemente de qué carga viral tuviesen y qué nivel de CD4 tuviesen. Que es lo que estamos haciendo hoy. Y por último, el estudio Partner, que fue un poco como el RACAI, pero la pareja discordante eran hombres que tenían sexo con hombres. Y bueno, como ven aquí, el riesgo de transmisión del VIH a través de sexo sin uso de condón en parejas de hombres que tienen sexo con hombres, cero diferentes, uno infectado y otro no, con el miembro infectado tomando tratamiento antirretroviral supresivo, es decir, carga viral no detectable, lo que se vio es que aún en el sexo anal sin uso de condón, ya sea insertivo o receptivo, o con o sin eyaculación, usando así en forma paralela una otra infección de transmisión sexual, en ninguna de estas situaciones, que son las situaciones de máximo riesgo, hubo transmisión. Cero. Bueno, evidentemente, esto nos llevó a la conclusión de que el tratamiento antirretroviral frena la multiplicación del virus, disminuye el virus en sangre, y cuando disminuye por debajo de una cantidad determinada, que hoy en día se acepta que el valor límite son las 200 copias, por debajo de 200 copias no se ven infecciones. Entonces, en ausencia de una vacuna, tener un recurso terapéutico que no solo mejore la situación del paciente, sino que además hace de que ese paciente no tenga posibilidades de contagiar a otro, estamos en una situación que no tiene nada que ver con lo que veíamos al principio. Y esto es un poco lo que yo les acabo de decir. Tratamiento antirretroviral reduce la transmisión madre-hijo, la carga viral es el principal predictor de transmisión heterosexual y de transmisión homosexual entre hombres que tienen sexo con hombres, que debe ser continuo, no intermitente, y que debe ser iniciado tempranamente para reducir la mortalidad en el largo plazo, y recordando que aún el paciente en muy buena situación inmunológica, el inicio del tratamiento es positivo, es muy útil. Por lo tanto, el mayor factor de riesgo para la transmisión sexual del virus es una carga viral elevada, mayor a 200 copias. Cuanto mayor sea, más chance de contagiar. Cuanto más pronto se inicie el tratamiento antirretroviral, mucho más. Y fue así como los CDC de Estados Unidos, Centro de Control de Enfermedades, una especie de instituto más grande de los muchachos de la ellos determinaron, 2017, que, dice, no es hasta ahora que los CDC afirman rotundamente la imposibilidad de transmitir el virus cuando la carga viral es indetectable, definida como un nivel por debajo de la 200. Después, más adelante, agrega, además, en personas cuya carga viral está indetectable, el tratamiento previene la transmisión sexual del virus. Y termina diciendo que esto significa que las personas que toman los antirretrovirales tal como les ha sido prescrito y mantienen su carga viral indetectable no constituyen un riesgo de transmisión del VIH para sus parejas no infectadas. ¿Clarito? Sí, muy bien. Esto sirvió para que todas las organizaciones comunitarias que trabajan en el tema de infección por VIH y que tratan de instalar las conductas preventivas para evitar la infección, tomaron todos estos elementos y lanzaron una consigna destinada un poco a terminar con la discriminación hacia las personas que están infectadas. Y la frase era, si sos indetectable, no contagias. Indetectable es igual a no transmisible o intransmisible. Yo creí que la palabra intransmisible no estaba en el diccionario castellano, ¿no? Fui al diccionario de la Real Academia y figura como. También decir intransmisible como sinónimo de no transmisible. Muy bien.
por contacto sexual. Todo esto que yo dije tiene que ver con la transmisión sexual. Yo no sé si teniendo un paciente con tratamiento antirretroviral bien instalado, que está funcionando bien, y le enchufo un medio litro de sangre de una persona infectada, o mejor dicho, si yo tengo una persona que va a recibir una transfusión y yo quisiera hipotéticamente protegerlo a pesar de los controles que se hace con la sangre, y le doy tratamiento antirretroviral y lo transfundo con sangre que después resulta que está contaminada, no sé si lo voy a proteger. Puede que sí, puede que no. No está hecho eso porque, bueno, es un poco complicado de convencer a alguien que se deje transfundir medio litro de sangre contaminada. Bueno, entonces también la aclaración que hiciste. Esto vale para la transmisión sexual, que después de todo vale el 98% de los casos. Estamos bien. ¿Qué estamos haciendo acá en Argentina? Esto se está agrandando últimamente. Los ejes estratégicos de la política que sigue Argentina en este tema están destinados a garantizar el acceso a los recursos preventivos, con la idea de que cada vez se infecte menos gente. Garantizar el acceso al diagnóstico oportuno, es decir, que todo el mundo acceda al tratamiento, al diagnóstico sin necesidad de muchos trámites burocráticos ni de dificultades logísticas. Garantizar la calidad de atención de las personas infectadas, es decir, tener recursos humanos apropiados y entrenados para manejar esta situación. Que incluso hasta pueden no llegar a ser médicos. Reducir el estigma y la discriminación vinculadas al virus. En esto está participando mucho esto que acabamos de ver hasta ahora, que es el impacto del tratamiento sobre la capacidad de transmisión. Todo esto nos llevó a pensar que cuanto más pronto los tratemos, mejor. Entonces, se desarrolló una estrategia que se llama testear y tratar, es decir, estimular el testeo para que la gente vaya a hacer la prueba y si es positiva, empezar el tratamiento. Y hoy en día se ha avanzado más en eso y si el paciente es positivo, está de acuerdo, el inicio del tratamiento es en el mismo momento en que recibe el resultado del test diagnóstico. Y eso se vio que el paciente tiene después un enganche mejor con el centro donde se atiende y en general tiene menos posibilidades de abandonar o de hacer el tratamiento terminal. Perdón, una duda. ¿El tratamiento se inicia ya con el resultado del test rápido o con la continuación? No, con el test rápido se puede iniciar sin ningún tipo de problema porque el test rápido tiene 99,9% de eficacia, así que es muy difícil que le estemos dando tratamiento a uno que no tiene la SIDA. En ese caso aún estamos siempre a tiempo para volver para atrás. Pero la idea es esa. De todas maneras, si se empieza ese mismo día, se empieza una semana después, medio como que no cambia la cosa. Entonces, si uno prefiere esperar, puede esperar una semana, tener el resultado de la carga viral, y si la carga viral muestra que el paciente realmente está infectado, adelante. Una pregunta. ¿El test rápido se tiene que confirmar en caso de que sea negativo? Se confirma con la carga viral, que además te sirve de base para el inicio del tratamiento. Bueno, hace 2 años, con todo esto que dijimos hasta ahora, se diseñó una estrategia que se denominaba 90-90-90 y que consistía en lo siguiente. Si pudiésemos tener al 90% de las personas infectadas con diagnóstico concreto, si pudiésemos iniciar tratamiento en el 90% de los que están diagnosticados, y si podemos tener supresión de la replicación del virus y carga viral menor a 200 copias en el 90% de los que inician tratamiento, se termina la pandemia de fiebre. Todos los modelos matemáticos apuntan a eso. Lo importante es que hay que hacer un esfuerzo adicional para conseguir esos objetivos, porque haciendo lo mismo que hacíamos hasta ahora, no vamos a ir muy bien. Lo que hacíamos y hacemos hasta ahora alcanza hasta un nivel de población que no llega al 90%. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo adicional importante de todo el mundo para conseguirlo. Bueno, esto no se consiguió. Se inició en el 2016, en el 2020 no se había conseguido estos objetivos y se reformuló para el 2030 llevarlos al 95 en cada una de las etapas y terminar con la discriminación, es decir, cero discriminación como cuarto objetivo de esta estrategia. Para el año 2020 se apuntaba a conseguir estos tres valores, lo que significaba una disminución en la cantidad de nuevas infecciones de 500.000, es decir, 500.000 infectados nuevos menos y cero discriminación. Esto no se consiguió. Estuvo cerca en la puerta. Para el 2030, 95, 95, 95. No quisiera ver en el 2030 que ya vamos a hacer la tercera ronda y vamos a ir al 100% de cada uno. Yo creo que no debería ser necesario.
habría que conseguirlo. Entonces, ahí ahorraríamos 200.000 nuevas infecciones cada año. No es poco. Bueno, esto es lo que se fue consiguiendo, estos son datos mundiales, un poco así mezcladitos. Las personas que tienen su diagnóstico fueron creciendo año a año, pero no llegaron a las 90. Las personas que iniciaron tratamiento también crecieron menos, pero no llegaron ni por corazón a los 90. Y los que están suprimidos biológicamente están en casi el 60%. O sea que estamos lejos de los objetivos que se plantearon en su momento. Entonces, el número de personas que acceden al tratamiento antirretroviral está creciendo, lo vimos en el primer diapositivo de los 28 millones famosos, pero tenemos 35, 36 millones de infectados, así que hay un bache ahí de gente que no está en tratamiento. Y esto significó no poder evitar 3,5 millones de nuevas infecciones, que son los datos de la acumulación de esos 5 años. Es decir, si hubiésemos llegado al 90, hubiéramos ahorrado 3,5 millones de nuevas infecciones. Bueno, ahí está. El virus ya lo conocen, lo vamos a dar vuelta con esto. Lo que sí sabemos es que el virus, para ser transmisible de una persona a otra, tiene que predominar, alcanzar concentraciones importantes en determinados líquidos orgánicos. Y esos líquidos orgánicos deben ser naturalmente intercambiables entre las personas. Los que cumplen esas dos condiciones son, en primera instancia, la sangre y el semen. Son los que mayor concentración viral tienen. Un poco menos, secreciones vaginales, leche. Ahora bien, hay otro fluido orgánico que suele tener concentraciones elevadísimas de virus, pero que no participa de la transmisión. Es el líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué? Porque naturalmente las personas no intercambian líquido cefalorraquídeo a la vuelta de la esquina. Yo por lo menos no lo digo. Entonces, si tenemos semen y o sangre y o secreciones vaginales contaminadas, vamos a tener un mecanismo de transmisión sexual. La sangre en sí mismo va a posibilitar la transmisión a través de diversos procedimientos donde exista la posibilidad de intercambiar sangre. Y por último, la sangre, si sangre o secreciones vaginales o leche están contaminadas, vamos a traer posiblemente una transmisión mal de hijo. Transmisión mal de hijo que en Argentina está alrededor del 4% todavía. Con los tratamientos modernos y con los recursos que tiene Argentina, con todos los problemas que tiene Argentina, con los recursos ya disponibles, esa cifra debería ser del 1% o menos, que es lo ideal, lo posible. Así que ahí hay que ajustar las marcas para que eso baje, porque no se justifica hoy en día, teniendo la posibilidad de evitarlo, que un chiquito nazca infectado. Muy bien. ¿Y cómo se produce esta transmisión por relaciones sexuales? Bueno, el virus libre, depositado sobre la mucosa, supongamos la mucosa vaginal, o células CD4 que están infectadas con el virus, penetran a través de la mucosa, infectan células dendríticas, las células dendríticas y otros linfocitos CD4 también son infectados, y estas transportan el virus, las dendríticas, a otras células CD4, a otras células macrófagos de larga vida, y por lo tanto en los primeros días se va produciendo el pasaje del virus de célula en célula hasta que alrededor del 6º día más o menos se empieza a observar la presencia de virus en el tejido linfático ganglionar, en los ganglios regionales, y ahí el virus infecta nuevas células y se va multiplicando y va produciendo cada vez más cantidad de virus que pasa a la circulación después del día 10, 12, empieza ya a alojarse en sangre y va a ir a ubicarse, si uno no lo frena, va a ir a ubicarse en distintos órganos que actúan como santuarios, como escondites. El virus se mete ahí y de ahí no lo podemos ver. Puede ser cerebro, puede ser vaso, puede ser intestino, puede ser aparato genital, masculino, femenino, etcétera, etcétera. Todos estos funcionan como reservorios. Bueno, la transmisión sexual. Lo que hemos visto, transmisión entre hombres, sí, claro. Transmisión hombre-mujer, mujer-hombre, sí, claro. Transmisión entre mujeres, transmisión sexual.
No está descrito. Hay un par de casos en la literatura que parecerían, pero no son para nada concretos. Por lo tanto, se acepta hoy en día que la transmisión sexual entre mujeres, por lo menos hasta ahora no pudo ser demostrada, por lo tanto parece no existir. En cambio, entre hombres y mujeres sí puede suceder. ¿Cuán posible es que suceda? Ahora lo quiero ver. Porque cuando uno empieza a hablar de estadísticas, empieza a hacer cálculos para uno mismo. ¿Qué probabilidades tiene una persona de infectarse frente a una exposición única? Muy bien. Si yo recibo una transfusión de sangre, una única bolsa de sangre, y esa sangre está contaminada, a pesar de ser chequeada, pasó del agua y la recibo, la chance que tengo de infectarme es superior al 92,5%. ¿Cuánto superior? Lo que ustedes quieran, dependerá la cantidad de virus que tenga esa mujer. Entonces es un medio extremadamente efectivo para transmitir. La transmisión madre-hijo se produce en alrededor del 20 al 25% de los casos. Es decir, una mujer infectada que se embaraza tiene una posibilidad en 4 de transmitir la infección a su chiquito, a menos que haya una intervención en el camino. Esto estamos hablando de los casos hipotéticos donde hay exposición pero no hay ninguna intervención médica. Coito anal receptivo. Si hay eyaculación, la chance es de 1 en 65. Si no hay eyaculación, es de 1 en 170. Menos. Compartir agujas y jeringas, 1 en casi 150. Uno dice, bueno, contacto percutáneo con agujas, accidentes laborales, realmente. La chance de contagiarse es de 1 en 333, es muy baja. Pero en estas situaciones, tanto como en las relaciones sexuales, cuando uno dice la chance es de 1 en 100, por ejemplo, automáticamente uno se está poniendo en las 99 posibilidades de que no le va a pasar nada. Y siempre deja de lado la posibilidad de que sí pudo contagiarse. Bueno, esto hay que tenerlo presente. Siempre alguien es el uno del estadístico. Puede ser cualquiera, azaroso. Coito anal insertivo. Si el paciente no está circuncidado, la chance es de 1 en 161. Si está circuncidado, es mucho menos. Y ustedes dirán, tiene que ver. Bueno, tiene que ver. Y esto ya se había notado a los comienzos del epidemia, porque se veía que la prevalencia de la infección en aquellas regiones o comunidades del mundo donde la circuncisión se practica habitualmente por distintos motivos fundamentalmente religiosos, la prevalencia era más baja. Se ha visto que en la cara interna del prepucio hay una población grande de células sensibles a la infección, células macrofágicas, que son sensibles a la infección. Y si uno elimina toda esa estructura, disminuye la posibilidad de que la transmisión se produzca. El coito pene-vagina receptivo, chance 1 en 1000, insertivo un poco más alto. Es decir, transmisión hombre-mujer 1 en 1000, transmisión mujer-hombre 1 en 1225. Hay un poco de diferencia, pero no mucho. Con el coito oral, que es una pregunta que no falla nunca en todas las entrevistas, uno lo que puede decir, porque realmente es muy difícil tener un dato que sea un dato limpio. Porque para eso habría que tener parejas que tuvieran nada más que exclusivamente relaciones sexuales orales, lo cual en la práctica no parece ser una cosa predominante. Por lo tanto, uno acepta de que la transmisión es posible, pero es de muy baja probabilidad. Muy baja probabilidad. Probablemente de 1 en 10.000 o tal vez más. Esto es chance de infectarse cuando uno se expone al virus por única vez y no hay ningún tipo de interacción. Bueno, en lo que interviene en la sangre tenemos las transfusiones de sangre y hemoderivados. Hoy en día con los controles que hay en los bancos de sangre, realmente es muy difícil que pase una muestra de sangre contaminada y sea la transfusión. El uso de jeringas y agujas y el intercambio de agujas y jeringas, que no hay problemas, es un tema también que está en retroceso porque el consumo de drogas intravenosas, por lo menos en nuestro medio, nunca ha sido muy potente. Lo era al principio de todo, en la década del 80, ¿sí? El consumo de cocaína intravenosa era muy alto. Hoy las drogas de diseño químico han reemplazado en gran medida a todas estas cosas y por lo tanto ya no encontramos personas consumidoras de drogas intravenosas recientemente infectadas. Otra
posibilidad que va a suceder en todo el mundo, la transmisión a través de hemodiálisis. Cuando los filtros que se utilizan en hemodiálisis no son decontaminados correctamente y no son reusados por la misma persona, sino que un día los usa uno, otro día los usa uno, y así fue que se produjeron brotes de infección por HIV, de hepatitis B, de hepatitis C y todo lo que vaya a través de la sangre. Trasplante de órganos, injertos de tejido han sido casos muy anecdóticos, porque en general se controla muy bien a los donantes y por lo tanto todo sucede, pero siempre en algún caso se escapa y puede pasar. Y por último, la transmisión madre-hijo, que decimos que del 20 al 25% por historia natural. El primer esfuerzo que desarrollamos para tratar de disminuirlo fue hacer una cesárea programada en la semana 38, evitando que el chico pase por el canal vaginal. De esta manera la chance de contagiarse bajaba al 10%. Luego se empezó con la profilaxis con la ZT, como vimos al principio, bajó al 8%. Y hoy en día, con tratamiento antirretroviral completo, 3 drogas, debería ser menor al 1%. Todavía no estamos nosotros en ese nivel, esperamos que pronto podamos conseguir. Bueno. Después que se produce la infección, lo primero que empieza a aparecer en sangre son las partículas virales, las millones. La carga viral alcanza un pico hacia el día... Empieza alrededor del día 10 a crecer, tiene un pico alrededor del día 30, luego baja un poco y se estabiliza. Este punto de estabilización se denomina set point, como en el tenis. Pero no sé por qué lo utilizan acá, porque no tiene nada que ver con el tenis. Luego viene el DNA proviral, que aparece un poquito después y se mantiene a través del tiempo. Luego viene el antígeno P24, que aparece y dura 2 o 3 semanas y desaparece. Tiene una vida corta. Así que como medio de diagnóstico, mucho no sirve. Se utiliza en bancos de sangre que se hacen las pruebas por el ELISA y se utilizan los reactivos de cuarta generación que tienen para medir anticuerpos y antígeno P24. Así que si viene alguno infectado la semana anterior, por ahí lo agarramos con el antígeno P24. Y por último, los anticuerpos que van a aparecer a partir del día 21, 22, 25 y luego van a persistir casi toda la vida. Esto es importante. ¿Qué me entendemos? Bueno, vamos a acelerar un poquito. Cuando uno le pide a un paciente que se haga un examen de carga viral, el paciente determine la cantidad de virus libre que tiene en plasma. ¿De dónde vienen esas partículas virales sueltas en plasma? Vienen de los linfocitos CD4 que están infectados, son productivos, producen virus. Pero por ser células muy activadas y muy productoras de virus, viven poco, un día, más o menos. Los billones que producen estos CD4 viven alrededor de una hora, promedio. La vida media es alrededor de una hora. Por lo tanto, estos billones libres o van a infectar células CD4 o son degradados por el organismo de alguna manera. Estos linfocitos CD4 que se infectan con este virus libre circulante se transforman en células CD4 positivas, productivas, que van a producir y vienen acá. Y producen este virus que va a infectar otras que no estaban infectadas y estas células pasan acá y así sucesivamente tenemos un circuito de alta producción viral, de baja vida media de los integrantes y que tiene mucha importancia porque es el único lugar donde actúan las drogas antirretrovirales. Una parte muy pequeñita de este virus circulante es producido por células macrófagos de vida media larga, más de 14 15 días, células de memoria que están en estado de latencia y por ahí se activan, o sea que una parte muy pequeñita viene de este otro sector donde las drogas antirretrovirales tienen poco o nada que hacer. Entonces, cuando uno tiene un paciente que tiene una carga viral elevada y inicia el tratamiento, uno lo que ve, supongamos que tiene una carga basal de 1 millón de cosas. En las primeras semanas se produce un descenso rápido y luego se va haciendo cada vez más lento, y llegando al mes 4, al mes 5, al más tardar al mes 6, ya la carga viral tiene que estar no detectada. Si uno suspende el tratamiento, vuelve a elevarse la replicación viral y el nivel de virus. Esto lo van a ver en nuestra clase, así que no voy a esperar, pero ahora tenemos por hacer test rápido confirmado con carga viral, o bien el método tradicional, que es los test de tamizaje con la técnica de ELISA generalmente, y la confirmación posteriormente
el búsqueda. Pero de esto vamos a tener una clase, así que yo no voy a extender. ¿Qué podemos tener en cuenta para diagnosticar la infección cuando se produce? Cuando el tipo está recientemente infectado. Entonces nos vamos a ocupar de esta primera parte de la historia natural de la infección. Los primeros 6 meses es lo que se llama infección primaria o infección aguda. Van a haber otras denominaciones, otras clasificaciones, no sé cómo. Primeros 6 meses de infección primaria o infección aguda. Más allá de los 6 meses, infección establecida. Y con esto se dice. Ahora, ¿qué puede tener un paciente que a nosotros nos haga pensar que puede estar cursando una infección aguda por HIV? Puede que no tenga síntomas, por lo tanto no consulta, por lo tanto no hay diagnóstico en ese momento, por hágalo año. Pero si hay síntomas, uno tiene que aprender a valorar, asociar los síntomas y ver qué chance tiene ese individuo de estar infectado. En general, lo que se suele ver es una forma clínica que se llama el síndrome retroviral agudo. Síndrome que tiene características que no son exclusivas del HIV. Similares cuadros se ven con la infección del virus de Epstein-Barr, aguda, mononucleosis infecciosa. Algunas formas de hepatitis B pueden tener. Infección aguda por citomegalovirus. Es decir, hay una serie de situaciones que pueden confundir. Pero uno tiene que asociar. Fiebre no suele faltar. Astenia no suele faltar. En general, el síndrome retroviral agudo siempre, o casi siempre, se acompaña de un rash, de un exantema, una erupción eritematosa maculopapular. Eso es lo que se denomina los exantemas morbilliformes. Es decir, hay piel sana entre las distintas lesiones. Hay mialgias, artralgias, cefaleas, rinitis y adenopatía. Puede haber, en menor posibilidad, cuadros digestivos, sudoración nocturna, ulceraciones mucocutáneas. Hemos visto meningitis a líquido claro, como cualquier otra meningitis viral, igual. Algunos cuadros respiratorios, en algunos casos candidiasis oral. La cándida que naturalmente libre en el tubo digestivo, incluido la boca, empieza a predominar porque en estas situaciones de infección aguda hay una inmunodeficiencia transitoria. Entonces, si yo tengo un paciente que es joven o no tanto, sexualmente activo, que tiene fiebre, que tiene adenopatía, que tiene un rash cutáneo, con eso solo yo tengo la obligación de proponerle al paciente, no hacérselo conmigo, sino de proponerle la realización del HIV explicando el correctivo. Si el paciente es un paciente joven que viene con un cuadro de meningitis viral, bueno, podrá ser un enterovirus, podrá ser otra cosa, pero entre todos los diagnósticos diferenciales, no olviden de poner al HIV. Exantemas morbilliformes, otros no tan morbilliformes, congestión paucial, ganglios agrandados que deforman un poco el cuello, hepatosplenomegalia, etcétera, y candidiasis oral, estas exudados blanquecinos son característicos de la candidiasis. Por lo tanto, tenemos que sospechar la infección aguda por este virus ante todo cuadro febril con exantema y adenopatía. Pedir un test rápido, repetir los días después si es muy precoz, a veces si es muy rápido da negativo cuando se haya infectado. Recordar siempre que un diagnóstico temprano lleva a un tratamiento temprano y por lo tanto todo mejora significativamente para el paciente a largo plazo. Y esto se trata con tratamiento antirretroviral, con asociaciones que generalmente son de 3 drogas. Hay nuevos esquemas que se armaron con otros diseños que pueden ser 2 y funcionan tan bien como los de 3. Pero lo interesante de esto es que se ha podido, de alguna manera, la industria farmacéutica ha conseguido poner todas las drogas en una sola pastilla. Las 3 drogas, o según lo que se diga, en una misma pastilla. Que se toma una sola vez en el día, una sola pastilla. Más fácil que eso, difícil. Ahora, hoy en día se están completando los estudios de una estrategia que se llama Long Acting Injectable Treatment, tratamientos inyectables de larga duración, y que consiste en la administración de 2 drogas por vía subcutánea, una vez por mes, otros esquemas una vez cada 2 meses,
Y hay otro esquema que está más atrasadito, pero vamos a funcionar en el futuro, que tiene una inyección semestral. O sea, los tratamientos se han ido simplificando. Recuerden ustedes que a mediados de los 90, cuando aparecieron, se diseñaron los primeros tratamientos de 3 drogas, teníamos tratamientos con 22 pastillas. 6 pastillas de acetamida de 200 miligramos, 4 pastillas de DLI o dilanucina de 100 miligramos, 12 comprimidos diarios de ritonavir, 6 a la mañana, 6 a la noche, que producían, entre otras cosas, adormecimientos periorales, lengua seca, náusea, diarrea. Uno le costaba trabajo creer que un tratamiento podía provocar tantos efectos secundarios en una persona. Entonces uno se lo atribuía al paciente era medio mañoso, que no quería tomar remedio, porque no había otra cosa. Entonces un día decidí tomarlo yo, a ver qué pasa. Entonces elegí el ritonavir, que eran 12 cápsulas, 6 y 6, y empecé a tomarlo. Se podía iniciar con 3 y 3, después se subía a 4 y 4, después 5 y 5, y después 6 y 6. No sé qué. Con 4 y 4, hasta ahí llegué. Todo lo que decía el prospecto, todo lo que decían los pacientes era así, realmente. Algunos lo toleraban perfectamente bien, tomaron años. Es más, hoy en día se lo sigue usando como potenciador de otros, pero a dosis muy bajas. Bueno, el tratamiento antirretroviral que hace, suprime la replicación viral, reduce la respuesta inflamatoria, preserva y permite la reconstitución del sistema inmune, detiene la progresión a la inmunodeficiencia, por lo tanto reduce la mortalidad, permite una sobrevida en buenas condiciones, reduce sensiblemente la transmisión, pero por ahora no curamos. Espero llegar a ver. Bueno, esta vamos a empezar. Las personas que viven con el virus hoy en día tienen la misma esperanza de vida que la población general, salvo que tienen una mayor chance de tener complicaciones clínicas. Por ejemplo, los problemas cardiovasculares o cerebrovasculares son un poco más frecuentes en las personas que viven con VIH que en los que no. Algunas formas de nefritis, problemas digestivos, hay una serie de cosas que son un poco más frecuentes en las personas que viven con el virus y que están en tratamiento. Pero bueno, hoy en día, hace 40 años atrás, la expectativa que tenía un paciente que empezaba con la infección era de que iba a vivir 4 o 5 años. Hoy en día hay personas que ya cumplieron los 35 años de infectados y siguen ahí de la vida. Y bien. Bueno, ¿qué podemos hacer para prevenir la infección? Bueno, acá hay una serie de líos, no me voy a meter mucho en eso, pero durante mucho tiempo se combatió el uso del preservativo. Y utilizo bien la palabra, combatió activamente, se lo desprestigió, se dijo de todo, por el forro. Y sin embargo, lo que, estaba atrás de todo eso era instituciones que quieren de alguna manera manejar la sexualidad de las personas, o se van a manejar a las personas en un instante. Bueno, eso ha pasado por suerte, pero ya no se puede tanto. Entonces, la utilización del preservativo es un excelente medio para evitar la infección por VIH y otras ETS, no solamente ETS. Condones. Tratamiento antirretroviral de los infectados que hace de que estén con carga viral suprimida y por tanto no contagien. Es una manera de evitar la infección. Profilaxis posexposición y preexposición. ¿Qué es esto? La posexposición es la profilaxis que se le da a la persona que se expuso al virus accidentalmente o no, única vez. Entonces, ese paciente, por ejemplo, sufrió un enfermero, un médico, lo que sea, del personal sanitario, se pincha y se puede haber inoculado sangre contaminada. Entonces se le hace lo que se denomina la profilaxis posexposición. Se le da un tratamiento antirretroviral durante 30 días y se suspende. En general, con esa estrategia no se suelen ver transmisiones por accidente laboral. Al principio hubo, como todas las cosas, cuando no se sabía qué pasaba, ni había consecuencias. La profilaxis preexposición es un tema mucho más complejo y está destinada a darle medicación a personas no infectadas, pero que por sus características vitales tienen conductas que los hacen muy sensibles a adquirir la infección, que tengan una posibilidad muy alta de infectar. Entonces se les da medicación para que no se infecten. ¿Y la profilaxis posexposición hay un tiempo en que se la tienen que...? 30 días, ¿no? No, tiempo de tratamiento serían 30, pero de ir, o sea, una guardia de... Sí, la profilaxis posexposición debe ser empezada dentro de las 72 horas de producida la exposición.
más allá de las 72 horas, no estamos seguros si puede evitar. Por ahí podría amortiguar una infección aguda. Pero lo más útil es si se utiliza en 5 días. ¿Y en cualquier guardia o tiene que haber guardia? Mira, en general en todas las guardias. Lo que puede pasar es que a lo mejor no tengan a mano, pero ya hoy en día, como todos los hospitales dispensan medicación para que estén en tratamiento, suelen tener partidas para la guardia para este tipo de situaciones. Si no, la derivarán a este hospital o a algún otro para que se lo suministre. Pero hoy en día es así, sin ningún problema. Bueno, y por último la circuncisión, lo que dijimos, la circuncisión lo que hace es reduce la posibilidad de transmisión en un 60%. Y si no es un método inefable, ayuda. Uno de los argumentos que se jorobó tanto tiempo era, escuchen bien, el virus, según esta gente, es más chico que los poros del lácteo. Por lo tanto, podían pasar libremente. Hasta donde se sabe, los virus no caminan, ¿no? Por lo tanto, pueden migrar en suspensión líquida. Alguien que lo llegue. Si ustedes, y lo veíamos nosotros en el Congreso, las empresas que fabrican preservativos tenían los stands donde inflaban los preservativos con aire, con un neumático, o los llenaban con agua hasta tener un volumen de este tipo. Ponían papel secante debajo por un lado para que se viera si goteaba, no pasaba nada. Por lo tanto, si no pasa el agua, no va a pasar el virus. Este trabajo, que del año 86, es un trabajo muy importante. Se probaron 5 tipos de preservativos con distintos materiales y distintas presentaciones y se pusieron suspensión de cultivo de virus, del HIV, que en esa época y en este grupo lo denominaba ARV, AIDS-related virus, y el retrovirus murina, de los ratones. Los dos se ponían en el interior de los dispositivos. Ya está, ahora hay que cortar porque si no, en el interior del preservativo. Y estos preservativos con el medio de cultivo y el virus adentro se sumergían parcialmente en una cubeta con una suspensión de solución salina. Y se lo tenían a la temperatura controlada de todo durante varios días. Y luego se examinaba el agua de la cubeta para ver si el virus que estaba dentro del preservativo había pasado. Nada. Bueno. Con respecto a la profilaxis preexposición, bueno, hubo varios estudios. Yo diría que cuanto más grande fue la adherencia al tratamiento, sin menos olvidos, menos omisiones, hubo mejores resultados. Esto reduce la chance de infectarse en un 95%. Estos son programas que ya están en marcha en Argentina. Hay muchas mujeres trans que están recibiendo, que son negativas, pero están recibiendo para evitar la infección. Hay dos formas de administrarla. Una que, no digo imposible, es difícil, que consiste. ¿Por qué imposible? Porque habría que tener planificado el día y hora en que va a tener una relación sexual. Y no siempre es así, en general. Entonces, la idea era que el día 1, entre 2 y 24 horas previas a la relación sexual, se tomaban 2 pastillas de un fármaco que era la asociación de 2 reyes, tenofovir entricitabina, conocido comercialmente como turbado. Entonces, antes de la relación sexual, las 2 pastillas. Dentro de las 24 horas posteriores a la relación sexual, una pastilla más. Y dentro de las 48 horas después de la relación sexual, una cuarta pastilla. Y con esto se podía disminuir la chance de infección de forma significativa. Como esto es muy, en la práctica, difícil de implementar, lo que se hace hoy en día en todos lados es tomar una pastilla por día como si estuviera infectado y de esa manera uno consigue que no se viven tan fácilmente. Esto inicialmente no estaba probado en heterosexuales, hoy en día ya está más probado y se está usando. Y las que más se benefician de estos esquemas son las mujeres trans. Bueno, todos estos test, estos procedimientos de apertura de centros de realización de test en distintos lugares y en distintas fechas, todo esto está destinado a tener acceso al diagnóstico lo más rápido posible. La sangre, controlar la sangre en los bancos, sangre, semen, órganos, tejidos, todo lo que va a ser implementado con otra persona. No compartir agujas y jeringas, es fácil decirlo, pero bueno, es una de las formas es proveer a las personas que consumen drogas en forma inyectable de jeringas y agujas estériles para que no tengan que reusar las que
usó otra persona para consumir. Incluso muchos países hasta tienen lugares donde pueden el paciente mismo obtener su seringa e inyectarse y quedarse ahí hasta que se le pase. Para prevenir la transmisión sanguínea, la utilización de guantes, protectores, manera descartable, lo mismo que uno lo hace todos los días con o sin accidente. Estrategias para disminuir la posibilidad de accidentes muy importante, no dejar las cosas tiradas por cualquier lado, agujas, hojas de bisturí, etc. Todo ponerlo en un descontaminador, en un contenedor rígido para que no pueda. Acá tienen los contenedores famosos. Al inicio lo teníamos de esto, que se fabricaban, siquiera los usábamos las botellas de plástico de original y ahí íbamos tirando todas las agujas. Ojo con las agujas de hemoterapia, que son gruesas, la aguja se utiliza para tomar la donación de sangre. Y pueden quedar cargadas los años. Y por último, la transmisión madre-hijo, donde el secreto está en tener un control del embarazo, un diagnóstico precoz de la infección y si no más que se pueda tratar medicamentosa, que después va a ser dejada como tratamiento. Después del parto, se deja como tratamiento. El parto puede ser por vía vaginal, sin ningún tipo de problema, en la medida de que la paciente llega al trabajo de parto con la carga viral no detectable. Si la carga viral es detectable o no hay carga viral en los últimos 3 meses previo al parto, entonces se aconseja hacer una cesárea. Si no, directamente se hace parto por vía vaginal. Vacunas, seguimos en paños íntimos, no tenemos vacunas. La última que se probó, que fue el estudio mosaico, donde participaron centros de Argentina, que tampoco dio resultados, así que estamos carentes de una vacuna preventiva hasta el momento después de 40 años. Por lo tanto, su papel lo cumple de alguna manera en tratamiento antirretroviral, en disminuir la posibilidad de contagio. Y terminando, la infección por VIH es una patología predominantemente de transmisión sexual, como hemos visto, sin diagnóstico y tratamiento apropiado es mortal, lo que digamos en el principio de la epidemia. Los fármacos antirretrovirales no curan la infección, pero pueden controlarla, evitando la progresión, reducen la transmisión. El paciente tiene una expectativa de vida similar a la persona no infectada, a pesar del mayor riesgo de algunas complicaciones, como decíamos hace un ratito. El uso de preservativos, la circuncisión, la profilaxis pre-exposición y el tratamiento de los infectados son la base de la prevención de la transmisión sexual. Es los recursos que tenemos hoy para acotar la epidemia. Les dejo una dirección de correo, pues si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, eviten la puteada. No queda bien. Preguntas.